¿Cómo estás? ¿Está Gustavo? La verdad es que hoy nos levantamos como, ¿qué hacemos? No, bueno, Más o tampoco menos. hay que generar demasiado pánico. Ah, bueno. Simplemente es que, bueno, lo que sucedió lo veníamos viendo hace 2 semanas aproximadamente que comienza el mercado a presionar a la Argentina debido a que los índices macroeconómicos que tiene la Argentina no son positivos, digamos, y que el gradualismo que implementó este gobierno como para llevar a cabo toda la transformación en las reformas, en este momento no están dispuestos a financiarlo, digamos. Por eso el gobierno, para seguir con este programa de gradualismo, digamos, y no hacer el ajuste de lleno, lo que decide es hablar con el Fondo Monetario Internacional para decirle, bueno, nosotros queremos seguir con el gradualismo, digamos, hacer las reformas, pero no de un día para el otro, sino en determinado tiempo, pero necesitamos su ayuda. ¿Por qué? Porque el mercado nos obliga a que hagamos el ajuste de una, y lo que queremos como gobierno, te digo lo que le habrá dicho Macri seguramente a la gente del Fondo Monetario Nacional, lo que queremos es financiar el proyecto este gradualista que tiene, para que todo el peso del ajuste no caiga de una en la gente, ¿no? Macri cree fervientemente que la mejor forma de llevar a cabo las reformas son el gradualismo, por eso acude al Fondo Monetario Internacional, porque el mercado ya no está tan dispuesto de financiar a la Argentina, ¿no? Recordemos que Argentina tiene un déficit fiscal, para que entienda la gente que a lo mejor no comprende lo que está pasando. Argentina tiene un déficit fiscal, le faltan todos los años 30.000 millones de dólares para terminar el año fiscal, para pagar sueldos, para digamos, todos los gastos que tiene el Estado, y eso lo obtiene a través de colocación de deuda en los mercados, ¿sí? Sí. Entonces, los mercados, si bien no le dijeron que no le iban a prestar, a nivel internacional hay movimientos en los cuales se prevé que los mercados emergentes, del cual pertenece Argentina, no tendrá una asignación de lo que tiene que ver con fondos para financiar. Así que el gobierno opta por el Fondo Monetario Internacional para que le dé la posibilidad de seguir financiando el tema del gradualismo. El problema que tiene la Argentina, que es el gradualismo necesita tiempo, y el gradualismo es financiamiento, ¿no? Entonces, es financiamiento porque las reformas se van haciendo de a poco, o sea que los subsidios no se sacan de una, sino que va de un determinado tiempo. Eso es lo que quiere hacer Macri, por eso acude al Fondo Monetario Internacional. A ver, Argentina, no, me parece que no hay que tener pánico ni nada, simplemente Argentina tiene las mismas variables económicas que tenía hace 4 o 5 meses. La única diferencia es que cambia la situación internacional en el mercado. Es por eso que cuando nosotros decimos que hay que tener un déficit, un equilibrio en lo que tiene que ver con las cuentas, yo no te digo superávit, ya sería un sueño que quizás yo no lo vea, pero sí un equilibrio de cuentas, digamos, estar al día, ¿viste? Como quien dice, llego a fin de mes justo, pero Claro. llego, y no tengo que pedirle a nadie, ¿viste? Llego justo a cobrar, listo. No tengo superávit, pero por lo menos no le pido a nadie. Eso es lo que tiene que lograr como primera medida la Argentina, que todavía no lo pudo lograr. El problema central no es el Fondo Monetario Internacional, más allá de que obviamente que la gente lo asocia con los peores momentos de nuestro país. Claro. Digamos, el problema de la Argentina es el problema del déficit fiscal. Es decir, que Argentina necesita plata para financiarse. No hay otra posibilidad. O sea, después podemos discutir si el ajuste es gradual, si es de una, si la culpa la tiene uno, si la culpa la otro, si la gente está haciendo el ajuste, si el Estado no está haciendo el ajuste. O sea, después podemos ir por todas las variantes, pero la única forma de tener un desarrollo económico y social sustentable en el tiempo para cualquier país del mundo es el equilibrio fiscal. Eso a vos lo que te permite decir, porque una cosa que vos tomes crédito a nivel internacional para crear autopistas, para crear cloacas, para crear, distintas cosas que generen riqueza, que generen trabajo y que generen una mejor calidad de vida para el país, digamos, en el que vos sos presidente. Y otra cosa que vos pidas dinero para llegar a fin de mes. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia, pero en líneas generales, nosotros de la Oficina de Atención al Inversor estamos trabajando en un cuadernillo porque vimos los problemas que tiene la gente de lo que es la educación financiera, digamos, en la economía de todos los días, ¿no? Sí. Es decir, la gente no entiende bien
determinadas cosas. Y el tema de déficit, más allá que uno puede ser izquierda, derecha, lo que sea, la única forma de que nosotros, y con esto no te quiero decir que hay que hacer un ajuste, sacar, no, Claro. El problema es el déficit fiscal, que tenemos que seguir pidiendo plata para poder terminar el año, para poder, ese es el problema que tiene la Argentina, por eso que ahora recurre al fondo, porque la gravedad es esta, que si se corta el crédito externo, que todo parece que así es, digamos, porque hay un movimiento a nivel internacional bastante complicado para los mercados emergentes, ¿no? Es decir, para que tengan una idea la gente que financia estos famosos fondos de inversión decide que los mercados emergentes no han cambiado demasiado su política económica, entonces no están dispuestos a financiar más en líneas generales. Entonces, Argentina se tiene que cubrir al menos, entonces recurre al fondo para decir, bueno, ¿ustedes me prestarían si el mercado no me presta plata para llegar a fin de mes? Ajá. Es eso lo que hizo Macri, pero ya te digo, los números que tiene Argentina son los mismos números que tenía antes. Cambió el panorama internacional porque deciden apostar a otra cosa y no financiar a países emergentes, en los cuales pertenece Argentina. Y insisto, y lo del fondo era algo que lo tiene cualquier país. Nosotros somos socios, más allá de que, claro, que por ejemplo, en el caso del gobierno de Kirchner, te acordás que había pagado 9.000 millones de dólares, sí, al contado, pero nunca se fue del fondo, si bien discutía y todo eso, pero pagaba la cuota mensual. Es por eso que se habilita, es como un club, vos, sí, pagás la cuota mensual y tenés la posibilidad de, bueno, acceder a un crédito de contingencia, digamos. Ahora hay que ver, claro, qué va a pasar con la Argentina. Los números de la Argentina son, digamos, a nivel macroeconómico son números interesantes, o sea, tenés una inflación importante, o sea, son datos macroeconómicos que va a mirar el Fondo Monetario Internacional seguro, y después de ahí se verá cuánto dará. Se dice 30.000 millones, pero esos números se tiraron a nivel periodístico, pero no se sabe. Yo no creo que haya una línea de crédito de 30.000 millones de dólares. ¿Es mucho eso, Gustavo? Es mucha plata para el Fondo Monetario. No, es mucha plata, no. 30.000 millones no te da nadie. Claro, eso, claro. No te da nadie. Vos imaginate que la financiación que hace Caputo la va haciendo por tramos, ¿viste? Sí. Hace una financiación de 8.000 millones, sí, hace otra colocación de 7.000 millones, nadie te da 30.000 millones de dólares para que vos hagas, o sea, yo creo que va a haber un programa, seguramente, calculo, o sea, a ver, quiero dejar en claro que no es la intención de alarmar a nadie, simplemente que el Fondo Monetario Internacional es imprevisible, claro, digamos, y la memoria colectiva es muchas veces más, a ver, para buscar una palabra, la memoria colectiva sabe lo que es el fondo y demás, sí, y creo que a veces la gente es sabia y pocas veces desacierta, ¿no? En ese sentido. Si vos me decís, históricamente, ¿qué pasó con el fondo? Históricamente no fue mal, claro, con el fondo, claro, digamos, es así, sí, digamos, es una realidad. Pero yo creo que es una posibilidad que tiene el país para que se pueda financiar. Pero insisto en esto, por eso, como te decía, en el cuadernillo de la Oficina de Atención al Inversor, que pertenece a la municipalidad, lo que queríamos hacer es tratar de comentar esto, ¿no? Es decir, la importancia que tiene el déficit, de tener un equilibrio fiscal, ¿no? Es decir, más allá de que todos quieren que les regalen plata, que la luz sea más barata, o sea, más allá que todos quieran todo, pero eso es lo que produce el déficit fiscal, que después el país somos todos de alguna manera, ¿no? Es decir, caigan estas situaciones, es decir, ahora quién nos puede financiar el resto del año que nos queda. Por eso es importante yo creo que más que nada es importante concientizar a la gente. Creo que la gente no está concientizada de lo que son las cosas económicas, digamos, tiene una idea muy por arriba, claro, y obviamente que si te toca en el bolsillo no vas a pensar demasiado en el déficit fiscal, pero creo que hay que empezar, al menos de mi parte, concientizar para que la gente entienda que tenemos que tener un país con un equilibrio macroeconómico más importante, porque es la base del desarrollo. Si vos me decís, ¿qué va a pasar con la Argentina? Y mientras Argentina tenga déficit fiscal, jamás se va a poder desarrollar. Claro. Jamás, porque todo ese dinero que vos destinás a pagar anticipo de deuda, tasas de deuda, comisiones de deuda, todo eso tendría que ir a
y esto no es demagogia, o sea, por decir, bueno, tiene que ir a seguridad, hospital, esto no, pero en realidad, o sea, todo ese dinero que se va para pagar los gastos de la deuda es mucho dinero. Entonces, si lograríamos eso en alguna vez, yo creo que Argentina puede desarrollarse, pero en la manera en que no entendamos que el déficit fiscal es el gran problema. Yo como macroeconomista insisto en que los países que se han desarrollado, la primera medida que todas, porque todas las medidas económicas son importantes, inclusive hasta las variables económicas son importantes, pero si vos no tenés un equilibrio en tus cuentas, todo fracasa, digamos, hasta la idea más importante, el proyecto más importante. La idea es llegar a tener un equilibrio en las cuentas. Yo creo que el gran problema, si vos me preguntás, ¿cuál es el problema? Como me preguntan, y el problema es el déficit fiscal, que hay que o sea, yo no estoy hablando acá que hay que ajustar a todo el mundo, no, yo estoy diciendo que el problema después hay que buscar la forma de qué manera podemos bajar el déficit fiscal sin perjudicar a la gente, que siempre se perjudica a la gente de a pie. Claro. ¿Entendés? Que siempre termina siendo el ajuste. Y esto no es demagogia, esto es una realidad. Sí. ¿Entendés? Porque el tipo que viajaba en colectivo y trabaja en una fábrica ahora tiene que pagar más. Está bien, el tipo ese pagó menos de luz, hoy digamos, los precios relativos ya no están tan distorsionados, pero a ver, ¿cómo le explicás vos a esa persona? Claro, ¿Me entendés? Ese es el tema. El tema es que también vos para gobernar necesitas confianza, y para tener confianza le tenés que dar algo a la gente también. O sea, hoy por hoy la situación es complicada, pero yo creo que no hay que alarmarse. Gustavo, digamos, sí. Una pregunta acá. Buenos días, José. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te quería preguntar por el tema... eran dos cuestiones. ¿Era necesario ya el Fondo Monetario Internacional, o sea, con respecto a las reservas que tenía el Banco Central? ¿No alcanzaba para seguir financiando el...? No, el tema es así. La urgencia del Fondo Monetario Internacional es porque seguramente se debe manejar información confidencial de que yo a nivel como economista te puedo decir que el dinero para los mercados emergentes de los fondos ya no querían prestar más. No querían prestar más. No. Ya no porque cambió el escenario económico, digamos, la geopolítica en lo económico cambia todos los días. Entonces eso pasa en los mercados, es decir, hoy por hoy es más negocio colocar tu dinero en la tasa que subió Trump en 3,5% que ponerlo en emergentes, ¿no? Es decir, entonces, en dólares una tasa de 3,5, 3,2, o sea, es importante. Entonces, todos van ahí directamente para después ver cuál es el otro panorama. Hoy el panorama para los mercados emergentes no es el mejor porque tenés noticias de Brasil, hay muchas noticias muy malas a nivel internacional, Brasil con su corrupción y demás. Entonces los mercados, ¿qué hacen? Digamos, estos fondos de inversión que financian a los países emergentes, cambian el rumbo. Al cambiar el rumbo no te van a prestar dinero. Entonces, si Argentina no va al fondo, ¿cómo financia su año calendario? Entonces, esa es la idea. Ahora vos me decís, ¿y las reservas? No, el gobierno... lo que lo diferencia del gobierno anterior es que el gobierno anterior se financiaba el gasto corriente con reservas. Este gobierno no se financia con reservas, las reservas las tiene solamente para bajar el tipo de cambio, inclusive lo deja flotar al tipo de cambio, interviene ya cuando ya el tipo de cambio se va por las nubes, entonces, pero si no interviene, entonces lo que hacen las reservas solamente están destinadas a tratar de bajar el tipo de cambio, pero cuando vos tenés una corrida, digamos, de este nivel, vos podés tener 100.000 millones de reservas, toda la plata que vos tengas de reserva, no es el tema de la plata, es el tema del efecto que te hace. Entonces, obviamente que con el dinero que vos tenés de reserva podés sacudir cualquier corrida, ¿entendés? O sea, de hecho en 3 días se acabó, o en 5, el tema es el efecto que te produce. ¿Entendés? Que va más allá de lo económico, la desconfianza, la desilusión, eso es lo que te produce. Y en la economía, hoy por hoy se está viendo que los efectos intangibles, quizás, de mi punto de vista, generan más incertidumbre que el tema técnico en general. Es decir, reservas, insisto en esto, las reservas podés aguantar una corrida de un mes si querés, lo podés hacer, pero el tema del efecto que te causa en la gente, es decir, la sensación, si vos estabas en la City porteña, por ejemplo, en plena compra del tipo de cambio, y había una sensación rara, que no es económica, y bueno, y eso te genera, porque todo está sustentado hoy por hoy,
ya podemos comprobar que todo está sustentado en la confianza. Sí. O sea, la economía es una herramienta, pero a partir de determinados momentos se alimenta por confianza. Entonces, al perder la confianza, vos por más que tengas 10.000 millones de dólares de reserva, es lo que te genera, no es el tema de apagar ese fuego, sino la desconfianza que te genera. Quizás lo apagaste el fuego como ahora, quedó en 23 el dólar, pero te generó una desconfianza, una incertidumbre, y cuando vos ves los números, cayó la imagen de Macri, Claro. Sí. el 80% de la gente está de desacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El tema de que vos te sientes con el Fondo Monetario Internacional generás una antipatía en la gente, gente que te votó, ¿me entendés? Porque está relacionado el Fondo Monetario Internacional con los peores momentos de la Argentina. Entonces, hoy por hoy, yo estoy en condiciones de sostener que sí, la economía es importante, pero como decía Clinton, es la economía, estúpido. No, ahora no, es la confianza, estúpido. Correcto. O sea, Gustavo, una última pregunta que tiene que ver con la tasa del Banco Central al Sí. 40%, ¿qué significa? O 45 o 43, que donde esté. Y el tema de las LEVAC, que se menciona mucho en los medios, pero la gente no sabe, no conoce, no sabe si alarmarse, no entiende. No, mirá, vamos a lo más didáctico posible. Por ejemplo, el tema de la tasa de interés del 40% es lo máximo que la puede poner, ya no la puede poner más. Hoy por hoy, en la situación por la cual pasa la Argentina, no tiene demasiada incidencia la tasa, porque es lo mismo. Cuando la tasa es alta, Sí. viste que uno no es ni más malo ni menos malo, o sea, uno es malo, y la tasa es alta, no es menos alta y menos alta. Si vos la tasa la pasaste después de 30, ya después de 20 es alta comparada con cualquier país, digamos, que tiene 3,5. Entonces, la tasa de referencia es alta, y obviamente que se hacen operaciones por LEVAC, porque muchas veces pasa que la codicia es más importante que el miedo a veces de perder la plata. Entonces la codicia es decir, che, pero si coloco en LEVAC el dinero a 7 días o a 15 me llevo el 40, pero también puede explotar el globo de la LEVAC y no ganaste nada. Pero bueno, la codicia muchas veces es más importante que el miedo. Entonces la LEVAC funciona como para sacar pesos del mercado, para que vos compres LEVAC y el central guarde pesos, para que esos pesos después no se vayan a dólares. Es decir, tratar de secar, entre comillas, o quitar base monetaria de la calle para que no se vaya a precios y en este momento para que no se vayan a dólares, ¿entendés? Para que no cambien pesos por dólares. Las LEVAC sí, tan altas, o sea, y bueno, y esto lo que te genera es una distorsión. Es imposible que un país funcione con una tasa de 40%. Yo sé que es momentánea y es una forma digamos, hoy por hoy se está paliando la situación como se puede, ¿viste? No puedes analizar puntual si es baja, o sea, a ver, es lo que hay, ¿viste? Es como que cuando algo se prende fuego no te vas a fijar si mojaste la cama o no mojaste la cama. Claro. O sea, después se verá, pero la situación, pero insisto, no hay que alarmarse ni nada. Argentina, digamos, tiene reservas, o sea, el tema del Fondo Monetario Internacional es un paso administrativo más, teniendo en cuenta que a lo mejor los mercados les prestan nuevamente, pero bueno, claro, el gobierno abrió el paraguas por las dudas, digamos. Una medida preventiva. Para tener. Pero, a ver, quiero dejar en claro también que estamos muy lejos del 2001. Ahí o sea, está. no, hay gente que piste que estamos. Hay que poner. No hay que alarmarse. Claro. No hay que alarmarse. Son dos cosas diferentes. Bueno. El país está funcionando, Perfecto. digamos, o sea, a ver, las cosas funcionan, no es el 2001. Muy claro, Gustavo. Cada crisis tiene una modalidad distinta e interesante, por eso todo lo que vos estudiaste, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos economistas, todo lo que estudiamos en el 2001 te sirve en algunas cosas, pero cada crisis te enseña algo. Claro. Obviamente, ¿cuántas crisis vamos a pasar para entender? Hay no aprendemos más. En las crisis, que yo creo que ese hilo conductor en todas se da el déficit fiscal. Entonces, si vos me preguntas, ¿cuál es y yo primero solucionaría el tema fiscal. Una vez que vos solucionás eso, ya puede solucionar diferentes variables de la economía, ¿no? Pero no aplicaría tan solo el tema económico, sino que aplicaría otras disciplinas que tienen que ver más con lo intangible, es decir, cómo generamos confianza en la gente, porque la confianza en la gente es muy importante porque a vos te genera, es como el dinero te genera confianza, digamos. ¿Cuál es el respaldo del dólar? Que tiene atrás de Estados Unidos, o sea, porque ya el dólar, para que quede claro, no tiene más el respaldo oro. Sí, entonces, es así. Gustavo, seguramente van a seguir aconteciendo
más cuestiones que tengan que ver con la economía. Te mandamos un saludo y seguramente nos estamos comunicando la semana que viene para seguir este tema que está todo el mundo hablando de este tema. Seguro. Bueno, gracias. Muchas bueno, gracias. Espero haber sido claro. Muy claro. Sí, además nos dejaste bastante tranquilos, que eso está muy bien. Y para el que no entendió, después va a poder ver la nota en YouTube y en la Dale. página. Por y supuesto. seguir. Muchas gracias, Bueno, muy claro gracias, como siempre. Hasta luego. Pasaba Gustavo Giacomo, bueno, que nos da tranquilidad, no es el 2001, no vamos a llegar al 2001, bueno.